Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco acerca de las bandas de Wi-Fi que puede tener nuestra computadora y por qué es importante que miremos este detalle a la hora de comprar una. En este caso vamos a hablar de computadoras portátiles. Normalmente las computadoras modernas deberían traer dos bandas. Una que tenga la capacidad de recepcionar en su Wi-Fi una banda de 5G y la otra que debe tener la capacidad de recepcionar una banda de 2.4 megahercios. Entonces, ¿qué sucede? Es interesante de que esta banda 5G es una banda nueva, pero que tiene la capacidad de transmitir información a alta velocidad. La banda de 2.4 que pueda traer nuestra computadora es la más común. Normalmente a las computadoras les colocan las dos bandas porque la mayoría de los routers actuales funcionan a 2.4, tristemente. Entonces yo les quiero mostrar cuál es la diferencia. Entonces vamos a entrar aquí a la banda de 5 GHz. Vamos a ir aquí a las propiedades. Aquí tengo, por ejemplo, mi adaptador de 5 GHz. Entonces, noten algunos detalles importantes aquí en esta parte que les quiero mostrar. Aquí se menciona de que la banda que estoy manejando es de 5 GHz. Un Wi-Fi 5 se llama. Ya algunos operadores móviles lo están instalando en casa, operadores que prestan servicio en casa, perdón. Aquí está la banda de red de 5 GHz, el canal es el 157 y noten la velocidad que puede manejar esta red. Por ejemplo, en este momento puede manejar de 260 megabytes por segundo de recepción. Entonces, puede subir más, por ejemplo, puede llegar cerca a los 900 megabytes por segundo. No tiene ningún problema porque son bandas de alta velocidad. Y sería triste que, por ejemplo, tú adquirieras una computadora y no tuviera esa capacidad. Voy a cerrar aquí un momento y vamos a tratar de conectarnos a una banda. En este caso estamos manejando un router aquí en la NRSC que tiene dos bandas. Es un router Xiaomi muy bueno que nos permiten conectarnos a dos bandas. Vamos a conectarnos a una banda de 2.4. Esta es una banda de 2.4 GHz. Vamos a ver las diferencias. Entonces aquí ya estamos a una banda de 2.4 GHz, o sea, es una banda mucho más baja. Entonces aquí está, nos dice el canal de red 1 y noten el bajón de la velocidad, no maneja 150 megabytes por segundo. Entonces es importante que a la hora de comprar una computadora moderna, no permitas que te vendan una computadora que no tenga dos bandas. Debe tener la capacidad de receptar dos bandas, 5 GHz y 2.4 GHz, porque de lo contrario nos estarían robando. Son computadoras modernas y necesitamos tener las dos conexiones. Entonces ten en cuenta ese detalle a la hora de comprar tu computadora. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.